Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. La 15ª cumbre de líderes de los BRICS se celebrará en Sudáfrica a finales de agosto. Argentina solicitó formalmente el ingreso al bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica el año pasado. ¿Por qué decidió el país sudamericano adherirse al mecanismo? ¿Qué papel juegan los BRICS en la gobernanza global? ¿Cuáles son las posibilidades de China y Argentina de profundizar la cooperación en cuestiones internacionales de interés común dentro de los distintos marcos multilaterales? Acerca de estas cuestiones, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ha concedido una entrevista a nuestro equipo en Buenos Aires. Veamos. ¿Qué tal, ministro? Muchas gracias por recibirnos aquí en el Palacio San Martín. Quisiera arrancar este reportaje con una reflexión suya sobre el avance de los BRICS en estos 17 años que ya transcurrieron desde su creación. Bueno, por supuesto que los avances hay que también evaluarlos en los contextos. Ha tenido contextos que le permitieron avanzar con agenda coordinada en diferentes organismos multilaterales. Hay gobiernos que se fueron modificando en todo ese tiempo, con lo cual la afinidad que existía a la hora de articular las posiciones o las posturas en diferentes espacios multilaterales fueron variando. Pero desde el punto de vista económico, lo que es innegable es el gran avance que han tenido los BRICS. Hay un gran avance en diferentes dimensiones. Por un lado, en la creación de un nuevo banco, de este nuevo Banco de Desarrollo, que viene a irrumpir en un tiempo donde se precisan nuevas herramientas de financiamiento multilateral, sobre todo economías, bueno, como la Argentina o economías en desarrollo, empiezan a precisar ese tipo de instrumentos para generar infraestructura crítica necesaria para el desarrollo económico o también para financiar proyectos específicamente de cadenas de valor o de nuevos joint ventures en cada uno de esos territorios. Me parece que hay que evaluarlo en este sentido. Creo que el sentido de la coordinación de la política exterior o de la coordinación de los posicionamientos o de las posturas en los organismos multilaterales y, por otro lado, los desafíos que tienen esas economías de, por supuesto, continuar creciendo y liderar un crecimiento del sur global. Y después, por otro lado, bueno, que son evidentemente economías que vienen teniendo un crecimiento sostenido en el último tiempo. Y para la Argentina, ahora sí, en este caso, hoy por hoy, son de los 4 principales socios económicos de la Argentina, socios comerciales de la Argentina, 3 están en los BRICS. De los principales 4, o sea, ¿no? El primero es Brasil, el segundo socio comercial de la Argentina es China, el tercero es Estados Unidos, si se quiere, como país individual, y el cuarto es India, digamos. El cuarto destino que tenemos exportador nuestro es la India, con lo cual, evidentemente, la Argentina tiene hacia allí un camino que debe recorrer, que debe trabajar en todo este proceso de incorporación al grupo, que tiene que ver con lo económico y también tiene que ver con, por supuesto, que la Argentina le aporte a los BRICS una mirada también sudamericana, latinoamericana, que se complemente con la mirada de Brasil. En las últimas horas se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Argentina ingrese efectivamente a los BRICS. ¿Por qué para Argentina sería importante o interesante ingresar a los BRICS? Porque se despliega allí una agenda de las economías emergentes de la que la Argentina puede ser parte y puede nutrirse. Y no solo hablo en términos de financiamiento ocasional, de alguna herramienta precisa, sino en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, visiones de desarrollo de economías regionales y de economías emergentes. Evidentemente tienen allí mucho para desplegarse en nuestro país. Y por último te diría que hay una agenda de los BRICS donde la Argentina puede aportar, su mirada, puede aportar su visión, puede aportar sus valores, puede aportar también una visión en cuanto a las relaciones exteriores que me parece que puede ser muy valioso.
Y justamente hablando de la Argentina y su visión sobre las relaciones exteriores, ¿usted cree que cambió algo en la mirada que hay de las relaciones exteriores en el mundo de forma global a partir de la irrupción de los BRICS? Creo que es un jugador que se ordena alrededor de economías emergentes, que se inicia como un proceso de fijar pautas que tienen que ver con fijar posiciones dentro del debate de organismos multilaterales vinculados a lo comercial, la Organización Mundial de Comercio, o vinculados a cuestiones estrictamente económicas o financieras, que se inicia desde ahí y que después eso empieza también a constituir y a construir una mirada sobre el mundo, que es una mirada desde el sur, desde las economías emergentes, desde, bueno, por supuesto con liderazgos claros, ¿no? Pero que muchos países como los nuestros empiezan a ver con grandes posibilidades como para poder también participar en ellos. ¿Y qué expectativa tiene la Argentina de cara a la próxima cumbre de los BRICS que se va a desarrollar en Sudáfrica? Esperemos nosotros que se trate el proceso de ampliación de los BRICS. Estamos esperando esa definición, que se dé ese proceso de ampliación de los BRICS y que se dé el proceso de incorporación de nuevos países. Allí la Argentina ha manifestado más de una vez la voluntad y la vocación de participar. Todo el proceso de desarrollo argentino necesita financiamiento. Ese financiamiento proviene de organismos multilaterales, ese financiamiento proviene de diferentes entidades financieras y también, por supuesto, recursos propios, pero hay mucho del debate de cómo se va a financiar el desarrollo, que si uno tiene el respaldo de un nuevo banco de estas características, bueno, evidentemente empieza allí a encontrar un socio estratégico para hacer desplegar esa agenda de desarrollo. ¿Esa agenda de desarrollo tiene que ver con los recursos naturales? Sí. El litio, el cobre, los minerales estratégicos o la minería estratégica, la energía, el petróleo y el gas. Pero también tiene que ver con continuar avanzando en encadenamientos regionales de valor junto con nuestros socios de la región, Sudamérica, Brasil. También tiene que ver con avanzar en incorporar conocimiento y talento a esos recursos naturales para de ese modo agregarle valor a las exportaciones y aumentar la oferta exportable en cantidades, pero también en precios, porque si uno le agrega valor, le está agregando también no solo la capacidad productiva de la Argentina se amplía, sino que también empezamos por supuesto, a revalorizar y a valorizar aún más el talento y el conocimiento de la Argentina. Y ahí se incorporan las universidades públicas, se incorporan todos los centros de conocimiento y de talento que tiene la Argentina, el CONICET, las universidades públicas, las universidades del conurbano, como todo eso se puede integrar en una matriz productiva que haga despegar a la Argentina. Lo escuchaba y en varios de esos puntos que usted fue marcando hubo avances concretos durante su gestión. ¿Usted cree que hay potencial para que justamente la relación entre Argentina y China siga creciendo? Bueno, en primer lugar, nosotros tuvimos posibilidad de hacer 2 reuniones de alto nivel político entre ambos presidentes. En 2 oportunidades hicimos reuniones bilaterales. En esas reuniones bilaterales se repasó la agenda bilateral, pero también se repensó el futuro. Avanzamos con la iniciativa de la Franja y la Ruta, adherimos a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Renovamos el diálogo estratégico que teníamos con China en cuanto al financiamiento de proyectos que son proyectos de infraestructura importantes para nuestro país. Y el desafío que tenemos es un desafío de crecer a la par, es un desafío de poder encontrar socios para la Argentina que le representen, por supuesto, aumentar su oferta exportable, porque nosotros tenemos una balanza comercial que tenemos que equilibrar. Para eso necesitamos financiamiento. Pero también necesitamos, bueno, proyectos alternativos, proyectos que piensen en un desarrollo conjunto. Venimos trabajando cuestiones vinculadas a la biotecnología, donde la Argentina tiene un gran recorrido a partir de toda la estructura de producción de alimentos, vinculándola también a todo el entramado científico y tecnológico de nuestro país. Venimos desarrollando también
propuestas vinculadas al desarrollo satelital, a la radarización, a la economía del conocimiento, por supuesto también a lo que son las aplicaciones de la tecnología nuclear. Es decir, tenemos un gran despliegue de acciones, como bien dijiste vos, que pudimos retomar en poco tiempo, luego de la pandemia, pudimos retomar rápidamente esas acciones y hoy son parte de una agenda muy rica que tenemos con China. ¿Y cómo cree que toda esa agenda se puede desarrollar en un contexto obviamente marcado por la incertidumbre, bueno, a raíz primero de la pandemia, luego la desaceleración de la economía a nivel global? ¿Cree que eso va a influir en algo en la relación entre Argentina y China? Creo que eso le da muchas oportunidades a nuestro país. Nuestro país está en una zona de paz. Latinoamérica y el Caribe es la zona de paz más densamente poblada en el mundo. Tenemos grandes posibilidades, no solo desde los recursos naturales, sino también desde el conocimiento, el talento nacional. Y me parece que en ese sentido, en toda la reconfiguración de cadenas de suministros que está teniendo el mundo, en este cambio de paradigma de cadenas de suministros eficientes a cadenas de suministros seguras, donde esos encadenamientos tienen que ver con el conocimiento, pero también con la política, no con la política circunstancial, sino con la política de Estado, de estados que ya hace muchos años vienen manifestando la voluntad de continuar y afianzar relaciones bilaterales y de respeto. En ese sentido creo que tenemos grandes posibilidades de trabajar en conjunto, de que tanto aquí como en China se puedan desarrollar proyectos cooperativos y que eso nos represente, por supuesto, no solo el intercambio de flujo comercial, sino el intercambio de conocimiento y talento, que es el gran valor que tenemos hacia adelante. Usted marcó algo recién que me parece relevante, que es que América Latina es una zona de paz. China hace poco tiempo ha brindado su apoyo en una causa que es relevante para la Argentina, que es el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Qué importancia tiene a nivel estratégico el apoyo de un país como China en esta causa? Bueno, es muy relevante, es algo que China viene sosteniendo hace tiempo. China y gran parte de la comunidad internacional acompañan el reclamo de Argentina sobre la soberanía plena de su territorio, pero fundamentalmente lo que acompañan es la resolución de Naciones Unidas. La resolución de Naciones Unidas lo que plantea es la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido se sienten pacíficamente en una mesa a negociar el fondo de la cuestión de soberanía sobre las islas. Es decir, que dos cosas podemos desprender de ahí. Que hay un conflicto de soberanía, con lo cual le asiste la razón a la Argentina, y por otro lado que las guerras no otorgan derechos, que es algo que también las Naciones Unidas han dicho. Cuando la gran cantidad de países que hoy acompañan la posición argentina, con China también incluido, lo que plantean es ni más ni menos que el Reino Unido se sume a quienes defendemos los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. No es ni más ni menos que eso. Es que el Reino Unido acepte las resoluciones de Naciones Unidas, que es el órgano del multilateralismo por excelencia. Lo que estamos diciendo es que el Reino Unido debe respetar el derecho internacional. Eso es lo que está diciendo China, lo que por supuesto propone Argentina, lo que Naciones Unidas viene planteando, y lo del G77, bueno, diferentes, la CELAC, el Mercosur, diferentes ámbitos regionales que también se plantean en la misma dirección. Y en definitiva lo que insta es a dialogar, ¿no? Sí, porque nosotros, Argentina es un país absolutamente pacífico y que respeta el derecho internacional. Por eso lo que nosotros planteamos es que este diferendo sobre la soberanía de las islas se debe resolver conforme a la Carta de Naciones Unidas y conforme a lo que dictan las resoluciones de Naciones Unidas. Y en ese contexto, usted recién también habló de cadenas de suministro seguras, que es algo en lo que la Argentina viene haciendo mucho énfasis en los distintos foros internacionales. ¿Pero a qué refiere específicamente ese término? Básicamente que hoy hay una tensión geopolítica que viene arrastrada también
por la crisis de la pandemia, que puso en jaque muchas de esas cadenas de suministro, al comercio internacional. Son diferentes factores. Yo no creo que eso... Hoy hay un contexto que debate esto. Bueno, ¿por qué este contexto debate esto? Porque viene de una secuencia de diferentes hitos que fueron poniendo en crisis el paradigma preexistente, digamos, ¿no? En el 2008 la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera global. Del 2008 en adelante el comercio internacional empezó a caer. Luego los diferentes conflictos que existieron, por supuesto la pandemia, hoy una guerra en el corazón de Europa. Bueno, todo eso empieza a poner en tensión cadenas de suministros que en el ideal de la globalización financiera y económica, como se había pensado de los años 90 en adelante, ese ideal ya no empieza a estar plasmado en la vida cotidiana y en lo real. Entonces ese flujo de mercadería ya no existe tal como se pensaba. Hoy ese paradigma empieza a ser reemplazado por un paradigma que tiene que ver con definir e identificar zonas donde se puedan desarrollar estos suministros, estas cadenas de suministros, estos encadenamientos. Y nosotros ¿qué decimos? Bueno, deben ser justas también esas cadenas de suministro, porque los países que tenemos recursos naturales no queremos una política extractivista. Deben ser justas. ¿Por qué? Porque deben generar trabajo en el lugar de donde se extraen esos recursos naturales. Este año se cumplen 51 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China. ¿Qué evaluación hace de este ya más de medio siglo de relaciones diplomáticas? Bueno, la evaluación es la que tuvimos del año pasado, si se quiere, que es exactamente la misma, y la oportunidad que tuvimos de hacer esta reunión bilateral y que el presidente Fernández viaje a reunirse con el presidente Xi allá a China. Y para nosotros la relación bilateral es una relación que lo que nos impulsa es a pensar los próximos 50 años de relaciones. Y ahí es donde vemos grandes posibilidades para la Argentina y para China también. Encontrar en la Argentina un territorio absolutamente amigable y amistoso a todo el pueblo chino, no únicamente a quienes vienen a invertir, que por supuesto son muy bienvenidos, pero también a quienes vienen a conocer nuestra cultura. Y lo mismo los argentinos y argentinas que también están desarrollando negocios y estructuras comerciales allí en China, y también que se enamoran de la cultura china. Ese es el desafío que tenemos para adelante. No es una relación estrictamente comercial o economicista lo que nos impulsa. Queremos una relación de respeto y también una relación que nos permita proyectar un futuro. Y el futuro no se proyecta únicamente aumentando el intercambio de mercancías o aumentando el intercambio comercial. El futuro se proyecta con propuestas y con programas y con hojas de ruta integrales que tienen que ver con cuestiones comerciales, pero que también tienen que ver con cuestiones culturales y de entendimiento y de hermanamiento de pueblos. Y se han fortalecido también los lazos culturales, ¿no? Recuerdo que en el último tiempo se han estrenado algunas películas argentinas en los cines de China. Bueno, en ese sentido, ¿también ha habido progresos? Sí, absolutamente. Bueno, y el fútbol hace su parte, ¿no? El fútbol, ahora que la selección argentina también estuvo allí. Es decir, gran parte de la cultura argentina es parte, por supuesto, de su marca registrada, de su marca país, si se quiere, ¿no? Y creo que todos los países tienen eso. Y para nosotros es motivo de orgullo que nuestras películas se estén enviando a China y que entonces se conozca la cultura argentina. Y sabemos que hay un gran cariño, pero que tenemos que trabajar, tenemos que ampliarlo. Entonces la reflexión de estos 51 años te diría, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar por los próximos 50 años de relaciones diplomáticas, pero de relaciones entre pueblos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Usted mencionó en varios pasajes de la entrevista, pero además la Argentina viene trabajando muy enfocadamente en fortalecer los organismos de integración regional, como el Mercosur, la CELAC, la UNASUR. ¿Cree que también estas pueden ser plataformas de relacionamiento con China? Sí, yo pienso que el Mercosur sí lo es. El Mercosur lo es. Me parece que la región también. De todos modos, creo que
ahí, por supuesto, vas a encontrar diferentes países con diferentes ideas, digamos, ¿no? Pero sí creo que Sudamérica tiene que tener una visión muy pragmática. Tiene que avanzar con pragmatismo, con mucha dignidad, defendiendo los intereses de los sudamericanos, los y las sudamericanos. Y me parece que ese es el desafío que tenemos para adelante. Relacionarse con países de la magnitud y de la potencia que representa China requiere también, por supuesto, un trabajo de entendimiento mutuo. Y hasta aquí se ha dado siempre ha sido un entendimiento muy respetuoso. Yo creo que Sudamérica tiene que tener una mirada estratégica en este tiempo. Este es un tiempo donde, si a la Argentina estamos conversando las posibilidades de constituir cadenas de valor, constituir cadenas regionales de valor, bueno, eso tiene que ver con su relacionamiento con todo el mundo. Y me parece que tenemos que tener esa mirada muy abierta. Decía que hay que pensar en los próximos 50 años. ¿Y qué reflexión quisiera dejar para lo que anhela de esos próximos 50 años de relación bilateral? Bueno, que anhelo que haya más entendimiento del que hubo hasta acá, mucho más, que sigamos afianzando ese vínculo de relaciones políticas y por sobre todas las cosas que sigamos afianzando también el entendimiento de dos culturas que son muy distintas, muy distintas. Y avanzar en ese entendimiento seguramente atrás de ese entendimiento va a venir seguramente el entendimiento a partir de capítulos como la ciencia y la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico, las posibilidades de inversión en infraestructura clave. Bueno, ahí hay todo un capítulo importante luego del desarrollo económico. Pero el desarrollo económico es una parte, lo otro tiene que estar. El desarrollo del entendimiento entre dos culturas muy distintas es un trabajo diario que hay que hacerlo y hay que seguir haciéndolo. ¿Y cuáles cree, canciller, que son las posibilidades de Argentina y de China para profundizar la cooperación en cuestiones de gobernanza global? Mira, en primer lugar creo que hay grandes desafíos en este tiempo. En esta realidad geopolítica hay grandes desafíos. Es un mundo que está saliendo de una pandemia que es el fenómeno global, de impacto global del último siglo. Entonces me parece que hay que poder analizar muy bien eso, porque eso ha tenido impactos que todavía no se han resuelto. Nosotros aquí en Argentina tuvimos la posibilidad de acceder muy rápido a la vacuna, de acceder a medidas de cuidado muy focalizadas, muy precisas. También creo que la extensión de nuestro territorio nos ayudó y el clima también a poder superar rápidamente las cuestiones de la pandemia. Ahora, hay capítulos que todavía siguen presentes, sobre todo cuando uno mira las cuestiones internacionales o de comercio internacional. Ahí ve que todavía hay desafíos desde el punto de vista logístico que la pandemia profundizó o agravó y hoy todavía no se recuperó ni siquiera lo que existía antes de la pandemia, ¿no? Hay también desafíos que tienen que ver con la creación de valor en territorio. Para nosotros es esencial. Un país como la Argentina necesita que se cree valor en su país. Necesita que las inversiones sean inversiones donde se desarrolle conocimiento y fundamentalmente donde se desarrolle agregación de valor a los productos exportables. Y después, por otro lado, cualquier tipo de desarrollo económico que se haga, joint ventures, es decir, donde podamos, con socios, en este caso chinos, poder desarrollar productos en conjunto, eso también es un desafío colectivo que es sumamente interesante. La pandemia lo que trajo al mundo fue un impacto transversal. Si bien en algunos lugares impactó más que en otros, pero fue algo transversal porque nos tocó a todos. Bueno, todavía estamos saliendo de ese lugar. Bueno, y justamente en la pandemia hubo un punto de cooperación muy fuerte entre Argentina y China con la llegada de vacunas al país fabricadas en China. Sí, absolutamente, absolutamente. Ahí se vio bien cómo todo el desarrollo del sector farmacéutico chino era absolutamente bien aceptado en nuestro país, y después
incluso empezaron, pero fíjate ahí, después de ese intercambio, empezaron muchas iniciativas vinculadas al sector farmacéutico para generar esta cooperación y para generar negocios en conjunto entre el sector farmacéutico chino y el sector farmacéutico argentino. Es decir, allí también tenemos, de estas crisis se van generando también oportunidades, y estas son oportunidades de caminar a la par, de eso se trata. Luego, los debates de política internacional, bueno, esos debates son debates que por supuesto siempre tienen mucho que ver con cuestiones culturales, con cuestiones valorativas, que cada región, cada país tiene en sí misma, y ahí por supuesto que en algunas oportunidades lo que tenemos que buscar es coordinar acciones. ¿Por qué? Porque hay mucho de los organismos multilaterales que precisan de posicionamientos concretos, y que países como China, como Argentina, porque vemos atacado parte de nuestro sistema productivo, y en ese sentido necesitamos esa fortaleza, fortalecer posiciones. Ahí hay una gran articulación y hay un gran campo de articulación, pero esa articulación no se da de antemano, digamos. La articulación la tenés que ir viendo y la tenés que ir construyendo ante cada uno de los temas y obstáculos que se te van presentando. Y pienso justamente en la articulación. Recién hablábamos del tema de las vacunas, que fue muy importante durante la pandemia. Pero otro de los grandes hitos de esta administración ha sido la ampliación del swap, del intercambio de monedas, que además vino con la novedad de que se empieza a comerciar en monedas locales. ¿Qué importancia tiene esto y qué potencial ve usted en ese terreno? Bueno, es que justamente la Argentina tiene un comercio muy importante con China. De hecho, tenemos un déficit comercial muy grande. Y nosotros poder trabajar con esas monedas locales nos permite no solo hacer un puente sobre el problema de dólares que tenemos ocasionalmente en nuestro país, producto de la sequía y producto del endeudamiento del gobierno anterior, sino también que nos permite generar un comercio mucho más fluido y mucho más directo, sin tener que triangular con una moneda que no es ni la nuestra ni es de la de China. Lo mismo nos pasa con Brasil, nuestro principal socio comercial. Bueno, nosotros también tenemos un anhelo de trabajar en moneda local con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Y esto no implica no trabajar más en dólares, ¿no? Todo lo contrario. Quiere decir que si nosotros liberamos las tensiones en esos dos comercios, que son comercios muy importantes de la Argentina, bueno, vamos a tener menos tensión sobre el dólar estadounidense, y eso es importante para una economía que debe sanearse. Claro, y además lo que puede traer es una reducción en los costos de las operaciones, por justamente evitar esta necesidad de pasar por una tercera moneda. Exactamente, y ese es el desafío que tenemos para adelante, que es un desafío argentino, por supuesto, pero que también necesitamos del entendimiento, que no es únicamente porque tenemos ocasionalmente una dificultad con el dólar ahora, digamos, sino que tiene que ver con una nueva visión de comercio internacional. Comercio internacional donde las monedas locales puedan fluir. En las últimas semanas se habló mucho de la posibilidad de una moneda conjunta de los BRICS, y también hay otros bloques que están explorando esa posibilidad, más allá de que se concrete o no. Son los desafíos que vienen, son los desafíos del futuro. Avanzar en mecanismos creativos para poder quitarle distorsiones a un comercio internacional que viene en caída. Un comercio internacional, como te conté anteriormente, del 2008 en adelante, que viene disminuyéndose. Bueno, hay que encontrar herramientas creativas para poder revitalizar ese comercio internacional. Herramientas creativas son la utilización de moneda local, sí. También es la creación de instituciones financieras que sean soporte de esos nuevos mecanismos comerciales. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias también por el tiempo que nos brindó para poder abordar en profundidad, además, estos temas que son tan importantes. Gracias a vos.